Ya casi salimos de acá, de esta ventanita por la cual entramos. Recuerden que en este pasaje de Lucas, capítulo 11, el Señor Jesús echó fuera un demonio que producía en la persona a la cual poseía que fuese muda. Una vez le expulsó, la persona pudo recuperar el habla y quedó completamente capacitada para hacerlo. Pero entonces nos fuimos por ahí porque hablar de demonios como que no es muy normal entre las personas de este siglo, de esta generación, pero lo es para el Señor Jesús, tanto que Él, cuando vio que la persona no hablaba, echó fuera el demonio. No significa que todas las personas enfermas están endemoniadas, pero los demonios sí pueden producir enfermedad en algunas personas. En este caso, la personita era muda. Y también hablamos acerca de lo que dice la Escritura de los demonios en este tiempo. Y entonces nos fuimos para el libro de Apocalipsis y hablamos de que todo está dado para que las cosas que están en Apocalipsis ocurran. No estamos asegurando que sean los tiempos finales, pero por lo menos las autopistas ya están listas. Entonces, hablamos de que en los últimos tiempos Satanás será lanzado de la esfera celeste a la tierra, capítulo 12 de Apocalipsis. En el capítulo 13 de Apocalipsis vimos cómo una persona completamente endemoniada, llamada el Anticristo, porque la posiciona a Satanás, se erigirá como un gran gobernante, sacando a la luz un gobierno totalitario a nivel global. Ya no es, por ejemplo, como en Egipto, que era un faraón energúmeno, o como en Roma hace 2000 años, que era un emperador. La influencia era mucha, pero no era vasta en el sentido de copar todo el globo. También hablamos de una aplastante opresión y presión en el aspecto financiero. Vimos en el capítulo 13 de Apocalipsis que en el último versículo dice que se colocará una marca sobre la gente. Algunos están pensando que es que los van a tatuar o los van a obligar a marcarse, pero vimos que no, que será una opción que tendrán tanto los creyentes de esa época como los que no son creyentes. Y el que no esté inscrito en el libro de la vida, pues se dejará marcar porque será lo de moda, será lo in. Y además también estará ese periodo mostrándonos una falsa religión, una religión centrada en el hombre y no en Dios, de tal manera que adorarán al ser humano. Los derechos, entre comillas, de los seres humanos primarán sobre la palabra de Dios. La gente será la que dirá qué es lo que se tiene que creer y qué no se tiene que creer. Y también hablamos de que habrá, como lo vimos en las Sagradas Escrituras, una depravación sexual completa, de manera impresionante. No es que los pecados, entre comillas, normales dejen de serlo, seguirán siendo pecados y obras de la carne, pero a nivel sexual se levantará dos banderas, el homosexualismo y el lesbianismo, reclamando una cantidad de cosas que la Escritura, de parte de Dios, no es que les niegue, sino que las sanciona, porque Dios es Dios y como Dios puede hacer lo que le dé su divina voluntad. Así la gente, por encumbrada que esté, diga lo contrario. Pero no quería dejar ahí eso para que usted se quedara pensando, el que escuche estas grabaciones, qué cosa tan terrible, entonces ¿dónde nos vamos a esconder? No, es que la cosa no termina ahí. Les hablé que eso será un periodo de 3 años y medio, en el cual el falso profeta y el anticristo, apadrinados por Satanás, esos 3 años y medio la cosa será como pacífica. Pero cuando se termina ese periodo, hay otros 3 años y medio aproximadamente, en los cuales se les cae la máscara, la careta falsa de piedad, porque recuerden que el falso profeta tiene apariencia de cordero, pero cuando habla como dragón. Entonces, los creyentes a los cuales les corresponde ese evento
de pronto a nosotros, tendrán que tomar una decisión. O nos dejamos llevar por esa corriente o nos hacemos matar por lo que creemos. Y entonces muchos podrán decir, ay, y mis niños, ay, y mi marido, ay, y la empresa, ay, ahí ya no habrá cosas temporales de las cuales usted se pueda pegar para justificar su falta de compromiso con lo que las Sagradas Escrituras dicen. Mejor dicho, como decía un gran amigo, y está en la paz del Señor, el día de la quema se verá el humo. También decía, hay que sacudir el árbol para que lo que esté flojo se caiga. Y este periodo que estamos hablando sacudirá muy fuerte el árbol de los que nos decimos ser creyentes. Se sabrá quién es quién. Pero entonces les decía que no quería dejar eso ahí como el mal triunfando. En el capítulo 18, voy a ir rápido porque quiero acabar esto, dice las Sagradas Escrituras, un ángel gritó muy fuerte, ha sido destruida la gran ciudad de Babilonia, ha sido destruida. Ahora es un lugar, y mire qué interesante, para los demonios, un lugar para toda clase de espíritus malignos, una ciudad llena de aves impuras y de toda clase de animales sucios y abominables. O sea, esa ciudad donde, según las Sagradas Escrituras, gobernará este anticristo y donde estará posicionado este falso profeta, será una ciudad que la Escritura llama la Gran Ramera. Dígale al de lado, la Gran Ramera. Y porque es que es la madre de todas las rameras, o sea, no es una ramera normal, o sea, una ramera normal, usted la puede ver ejerciendo su oficio, pero aquí estamos hablando a nivel de ciudad y ejerciendo una influencia global sobre todo el planeta. Pero va a ser destruida, o sea, esa cosa no se queda así, porque lo que Apocalipsis me anuncia y lo que los eventos finales me anuncian es que el Señor retorna, no que el diablo está triunfando. Entonces, si usted lee juiciosamente las Sagradas Escrituras, los 9 capítulos diarios del Nuevo Testamento, usted se va a enriquecer de una manera impresionante para la eternidad y va a saber afrontar la temporalidad. Mire qué más dice acerca de esta Trinidad satánica de la cual ya le mencioné y de todos estos reyes que se dejan seducir. Dice también, entonces vi al monstruo, o sea, al anticristo y a los reyes del mundo con sus ejércitos que se habían reunido para pelear contra el que estaba montado en aquel caballo blanco y contra su ejército. Estamos hablando ya del capítulo 19 de Apocalipsis. Yo ya le supliqué que en YouTube están montadas unas cápsulas de 6 minutos máximo en donde desglosamos todo el libro de Apocalipsis de una manera tan clara que realmente para eso se llama Apocalipsis. Apocalipsis significa revelación, no significa confusión, no significa qué miedo, no significa nos van a matar, significa eso, que se nos abren los ojos para los eventos finales. Si usted es un creyente, escasamente lee las Sagradas Escrituras y cuando las lee escasamente llega hasta Judas, que es el penúltimo libro del Nuevo Testamento, va a tener una visión sesgada de lo que es el cristianismo, porque el cristianismo me prepara es para la eternidad, no para la temporalidad. Y en ese orden de ideas, el Señor Jesús retorna, diga eso conmigo, retorna. Y ya no va a venir montado en un burrito como hace 2000 años, la primera vez, para que lo mataran allá en Jerusalén, en la cruz del Calvario, en el Gólgota, para dejarse asesinar, para dejarse arrancar la barba, para dejarse azotar, para dejarse herir, para dejarse escupir la carita. No, va a venir como lo que es, el Rey venidero. Entonces dice que todos estos reyes, el falso profeta y el anticristo, van a ir a la guerra contra él. Imagínate qué pelea más mal casada. Como decían los abuelos, es pelea de plátano maduro con toche, o sea, siempre gana el pájaro, un plátano que sea. Es lo mismo, esta gente se va a levantar en medio de su soberbia contra Dios. Disculpen, es que el Señor Jesús ya vendrá en un caballo, símbolo de gobierno, símbolo de guerra, y mire lo que dice: el monstruo, o sea la bestia,
para que no vaya a pensar pues que es invencible, fue capturado junto con el falso profeta que había hecho maravillas en la presencia de la bestia. Y miren qué interesante, el falso profeta había engañado con milagros a los que se dejaron poner la marca del monstruo y adoraron su estatua. Y esa es la otra cosa, la idolatría. Diga conmigo, idolatría. Créanme, el diablo viene trabajando a largo plazo desde hace miles de años, desde su caída. Cuando Dios nos dice en Éxodo que no tengamos imágenes y ninguna semejanza, no es porque Dios se le antojó dañarle a usted la imagencita esa que tiene allá del santo, de la santa que tiene, no, lo está protegiendo. Porque si la gente es esclava de una imagen que no ve, que no habla, que no oye, que no camina, que no se vale por sí misma, en este último tiempo de Apocalipsis, la falsa adoración consistirá en que el falso profeta levanta una imagen que sí habla. ¿Sí me hago entender? Usted va a estar pasando por un lugar y la imagen, como les decía, le va a decir: pss, pss, doctora, venga, ¿usted me va a adorar o no? Y entonces la doctora valiente le va a decir: no, no la adoro. ¿Y sabe qué va a hacer? La va a mandar a matar. Entonces, si la gente es esclava ahora de una imagen como la que les acabo de decir, ¿cómo no será esclava de una que sí le hable? Usted y yo, que tenemos la información y la formación de las Sagradas Escrituras, pues podemos hacerle frente a eso. Cuando usted pasa por la esquina, debajo de esa estatua, debajo de ese ídolo que hay ahí, ya sabemos que hay demonios ejerciendo influencias, y por eso la gente ahí es esclava, dándose golpes de pecho, encomendándole los hijos. Usted mismo, cuando pequeño, no sé si recuerdan o ve las fotos de su álbum, cuando lo mojaron pequeño, porque no lo bautizaron, sino que lo mojaron porque uno primero cree y después se bautiza. No se bautiza y después cree. El acto seguido que hacía el papá y la mamá o los abuelitos con uno era llevarlo a una de las imágenes de ese respectivo templo, y usted quedaba consagrado a eso. De ese tamaño es la ignorancia a los que nos sume una religión falsa. Entonces, en los últimos tiempos tendremos una imagen que sí habla y que sí hace milagros y que sí manda a matar a la gente que no la adore. Pero miren lo que dice acerca de la falso profeta y de la bestia. Los dos fueron lanzados vivos a un lago donde el azufre arde en llamas. John, ¿cómo así? Hay un lago de azufre. Dígalo, lago de azufre. O sea, la vida de uno no se acaba en el cajón. Ahí muere uno físicamente, pero de ahí en adelante es que empieza la eternidad. Y el asunto es dónde la vamos a pasar. Ya vimos que los que estemos inscritos en el libro de la vida del Cordero, que fue escrito desde antes de la fundación del mundo, no tendremos arte ni parte con ese lago de fuego de azufre. Pero la millonada de gente durante todas las generaciones que se ha negado a creer en Dios, junto con este falso profeta y con esta bestia, porque son dos seres humanos, o sea, el anticristo es un ser humano lleno de demonios, así como usted y yo somos llenos del Espíritu Santo. Y el falso profeta es un ser humano lleno de demonios, patrocinados por Satanás directamente, porque ya la gente no es que de manera inocente esté adorando demonios. O sea, no es como cuando en el siguiente mes de octubre la gente se disfraza y piensa que eso es un cuento y no es nada que lesione la vida espiritual y física de la gente. No, ya estamos hablando de que la gente conscientemente estará adorando a Satanás, conscientemente estará adorando demonios, casi que nos podremos codear con ellos. Pero mire lo que dice con respecto a esa gente que se ha dedicado a adorar a la bestia, motivados por el falso profeta. ¿Saben que ocurre algo simpático? Cuando uno está al lado de acá mirándolos a ustedes, empieza una serie de inquietudes en el que lo está anunciando y lo que estoy leyendo, y es: si les estará llegando. Qué vaina, ojalá acabemos este tema rápido, porque de pronto se asustan mucho. Esa clase de pensamientos empiezan a llegar. No, de pronto estaré ofendiendo el intelecto de alguien que tiene muchos títulos y mucho estudio o mucha nobleza, y es precisamente porque el enemigo no quiere que la gente escuche esto, porque cree que usted tiene tantos inconvenientes para llegar acá, la gran mayoría de las veces.
A lo mejor usted venía, llegó ahí y ahí terminó de pelear con su mujer porque llegamos a la iglesia, ahorita seguimos, ¿cierto? Son una cantidad de cosas que uno piensa que son el acaso. No, hay actividad demoníaca que no quiere que esto... La Biblia dice en 1 Timoteo capítulo 4 que en los posteriores días habrá doctrinas de demonios que se predicarán para cegar a la gente en su entendimiento. Aún teólogos y predicadores no hablan de esto porque les parece, según ellos, gracias a sus estudios, que la actividad demoníaca no es algo de lo que se debe hablar mucho y la gente atada con eso o impedida con esas cosas. Bien, pero es un paréntesis, es lo que le pasa a uno aquí atrás. Cuando uno dice, sería mejor hablarles de un temita de cómo ser una buena esposa, cómo hacer un buen sancocho para su marido, sí, cómo entretener bien a sus hijos para que no la entutelen, porque usted la regaña, cómo que le vaya bien en sus negocios, ¿cierto? No. Entonces mire lo que pasa con esta gente que sigue esta falacia. Luego, con la espada que salía de su boca, el Señor Jesús que viene montado en el caballo, el que estaba sentado sobre el caballo blanco, mató a todos los soldados del monstruo, y las aves de rapiña se dieron un banquete con la carne de ellos. No sé, creo que la gran mayoría hemos visto películas de la antigüedad en donde efectivamente era tal la cantidad de gente muerta en una batalla que las aves vienen y mientras lo logran quemar o enterrar, se los comen vivos. Así va a ocurrir. John, pero ¿por qué a caballo? ¿Y por qué la gente tendría usted que ayudarme leyendo el libro de Apocalipsis? Son 22 capítulos. Ya les dije, si usted lo pone a velocidad 2 en las Biblias que vienen con audio, usted se lo escucha en 42 minutos. Póngalo a velocidad pues 1.5, empiece en 1 y váyale aumentando. Y usted entonces podrá tener toda esta información en su cabecita por si esta cosa le llega a ocurrir o si alguien le pregunta, ¿ve qué es lo que dice el libro de Apocalipsis? Usted no diga, no, yo no llego sino hasta Judas porque me da miedo de ahí para allá. Uno no puede andar en esas. ¿Qué pasa con el diablo? Quiero avanzar. El capítulo 20 de Apocalipsis dice en el versículo 10, y el diablo que los había engañado, diga conmigo engañado. ¿Se da cuenta? El Señor Jesús dice en el Evangelio de Juan que el enemigo no vino sino a robar, matar y destruir. Habla de que el diablo es el padre de la mentira. No es que sea mentiroso, es que él parió la mentira. Todo lo del diablo es mentira y envuelve en mentiras a las personas. Y dice, y el diablo que los había engañado será arrojado al lago donde el azufre arde en llamas, donde también fueron arrojados el monstruo y el falso profeta. Allí serán atormentados todos ellos para siempre, de día y de noche, para la eternidad, mis hermanos. O sea, la cosa no se acaba en el cajón. Vuelvo y les digo, a mí me invitan a muchos entierros. Pastor, ¿puede dar unas palabras en los entierros? Yo voy con mucho gusto. Y a matrimonios también, casi no hay ninguna diferencia, pero ahí voy y voy las palabras. Sabe que usted tiene un alma y esa alma va para la eternidad con Dios o va para el lago de azufre que arde, donde va a estar allá encholado el diablo que se rebeló, todos los ángeles que se rebelaron con él, según Mateo capítulo 25. Este ser humano llamado el falso profeta, este otro ser humano llamado el anticristo, pero también todos sus seguidores. A mí me da mucha pena con ustedes la forma en como tal vez hasta nosotros mismos los evangelizamos en una época. Estábamos cerrados, esa no es la manera. Escuchábamos a los vecinos peleando y les decíamos, venga, vamos a la iglesia que hay un cursito de parejas. Y usted venía al cursito de parejas para arreglar su matrimonio. Y feliz, el matrimonio se le arregló. Y tenía problemas con los hijos. Va a venir una persona que estudió y además usa las Sagradas Escrituras con su profesión para que puedas tratar bien con tus hijos, para que esto y lo otro. Mira a un curso de finanzas, tenemos una reunión de solteros, a ver si de pronto te casas. Y usted llegaba a la iglesia y efectivamente se enrolaba en el templo, pero lo que realmente debimos haberte dicho es esto: si no te arrepientes de todos tus pecados, así no creas que los cometas, por buena gente que te creas, te vas a ir al lago de fuego y azufre.
Y todavía tenemos personas en las congregaciones que no se han arrepentido de sus pecados y de su manera de haber nacido bajo pecado. Usted tendría que colaborarme escuchando el Evangelio de Juan, que ya está montado en YouTube, para que usted entienda por qué usted es un pecador, no porque comete pecados, sino que comete pecados porque es pecador. O sea, uno nace desde pequeño con el virus ese del pecado. ¿Por qué? Porque papá y mamá, Adán y Eva, nos contagiaron de eso. Si una pareja que tiene una enfermedad procrean, esa criaturita nace con la enfermedad, así la criaturita no haya hecho nada, pero fue por lo que hicieron los papás. Eso es lo que pasa con el pecado. Entonces, si te evangelizamos de esa manera, venir para que, o te montamos una obra de teatro o una película para entretenerlo, para que usted se amañe acá en la congregación y no se nos vaya. Entonces resulta que usted efectivamente arregló su matrimonio, está muy bien con los hijos, prosperó la empresa, pero va para el lago de fuego de azufre. ¿Por qué? Porque no le dijimos que esto estaba ahí. Mire lo que dice la Escritura. Y vi a los muertos. Imagínate, a los muertos, grandes y pequeños. O sea, desde la señora de Inglaterra que acaba de partir hasta la señora que te colabora con los oficios varios allá en tu casa. Una vez pasa el lindero de la muerte, están ahí las dos desnuditas delante de Dios para rendir cuentas. El gran empresario o el más humilde de los obreros mueren y están ahí. Y sabes que ese día no le van a preguntar al empresario: si hiciste buenos negocios. Eso no va a interesar. Usted sí crió bien los hijos. Eso no va a interesar. Usted sí fue buen marido. No va a interesar. Usted fue una buena mujer. No. Lo único que le van a preguntar es que ni que le van a preguntar nada. El asunto es, traigan la lista. Se llama el libro de la vida. Nombre, apellido, cédula. No está. Porque mira lo que dice: y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego y azufre. ¿A uno no le habían dicho eso? Ay, no le podemos decir eso. Usted se imagina, pastor, cuando usted le digo eso en una iglesia, se asustan, se van. Vuelvo y te digo, es mejor que se asusten y se vayan, y todavía tienen oportunidad a que lleguen allá ante Dios y le digan: usted va para el lago de fuego y azufre. Pero a mí en la iglesia no me dijeron eso. A mí en la iglesia me dijeron que tenía que diezmar. A mí en la iglesia me dijeron que tenía que ser buen marido, que tenía que ser buena mujer. Pero a mí nunca me dijeron que me tenía que arrepentir de mis pecados. ¿No le parece eso un golazo muy miserable de parte del diablo? Terrible. Entonces, ¿a qué voy? No quería dejar eso ahí. Ya les dije que cuando terminemos Lucas vamos a ver entonces paso a paso Apocalipsis, para que usted no se quedara pensando que el diablo ganó. No, ahí está encholado en el lago de fuego de azufre. Que el falso profeta con todo su poder ganó. No, ahí está encholado en el lago de fuego de azufre. Que Satanás ganó y se nos voló. No, ahí está encholado en el lago de fuego y azufre. Encholado no es una palabra griega, es una palabra que uno usaba cuando jugaba bolitas. Bueno, una cosa que jugábamos allá en el barrio. Bien, pero como tenemos que seguir, recordemos dónde venimos. Es el Evangelio de Lucas, capítulo 11. El Señor Jesús acaba de echar un demonio que producía mudez en una persona. Él queda libre. Ante ese hecho tan bonito, dice que y la gente se maravilló. Cuando hay un milagro de parte de Dios, hay gente que se maravilla. Pero resulta, y ahora sí vamos a avanzar por fin, que otros decían: hay dos clases de personas en esta vida:
Los que creen infinitamente en Dios nacen de nuevo y empiezan a renovar el entendimiento con las Sagradas Escrituras, y todo lo de Dios para ellos es maravilla. Está esa persona que está en una prédica como esta y se dice: santo es el Señor, mira qué tremendo como termina la cosa. Y está el que no le interesa. Aquí el Señor Jesús acaba de expulsar un demonio. Unos se maravillan, pero otros de ellos tenían otra opinión. Es que en este oficio de ser creyente, y si a eso le suma ser pastor, uno se encuentra con personas que saben más que Dios. Eso es terrible, mis amigos, porque uno va con todo su paquetico, ha renovado el entendimiento con los 9 capítulos diarios, está preparado para decirle todo esto, pero la persona que está ahí al frente sabe más que Dios. Es una persona, esa clase de personas se las encuentra uno todo el tiempo. Por ejemplo, saben más de la creación que Dios. O sea, es gente que dice: no, el universo no lo formó Dios, el hombre tampoco lo formó Dios, los animales menos que los formó Dios, las constelaciones menos que las formó Dios. Se encuentra uno con gente que saben más de la familia que Dios mismo. Saben cuál debe ser el rol del esposo, de la esposa, de los hijos, de los abuelos, de los tíos, de los amigos. Ellos insisten en que una familia no se forma a través de un hombre y una mujer, tienen sus propias ideas. Están ahí. Y no los estoy atacando, sino que en este deber de entregar las Sagradas Escrituras, como dice Filipenses, hay un versículo por allá muy lindo que creo que es en el 4:15 o en el 2:15, que dice que somos luminares en medio de una generación perversa. Pero resulta que son perversos porque saben más que Dios. Por ejemplo, saben más de construcción que Dios. Según ellos, a Dios se le cae un edificio porque el Señor Jesús era carpintero, no era ingeniero. Saben más que Dios. Saben más de negocios que Dios. Eso sí sabe más que Salomón. Salomón es un pobre pendejo que solo escribió parte de los 31 capítulos de Proverbios, que escribió Eclesiastés solo porque le dio un día y nada más. O sea, saben de Dios tremenda, de negocios más que Dios. O sea, para ellos diezmar, ofrendar es una tontería, es una pendejada, es una bobada. Ellos saben más que Dios. Y les estoy hablando de los que vienen, imaginen los que no vienen. Es gente que sabe más de medicina que Dios. O sea, para ellos Lucas fue un médico fracasado que escribió un evangelio porque era malo en la praxis seguramente, y está errado porque habla de demonios, habla de sanidades. Si alguien habla de sanidades y de echar fuera demonios, es Lucas, y Lucas era un médico. Pero entonces, para los médicos o para las personas que saben más de medicina, porque ahora ni medicina necesitan estudiar, con el internet tienen. Sí, ¿ha visto esas personas que saben más que los mismos médicos? Eso les sale un granito y se mete en granitos. Y al otro día hablan del granito 2 meses mientras le sale otra cosa, alguna vaina. Entonces uno, créame qué sacrificio tan berraco. Uno estar siempre tratando de entregarle el evangelio a gente que sabe más que Dios. Es gente que sabe más de la misma mente y de cómo funcionan todas nuestras neuronas y nuestros procesos de raciocinio que Dios mismo, que el Dios que hizo la mente. Es gente que sabe más de sexo que Dios. No, eso son bobadas, pues. La fornicación, el adulterio, todo eso está pasado de moda. Que uno se mancha la mente viendo pornografía, pero ¿cómo le ocurre si yo vivo de eso? Es gente que sabe más que Dios del asunto. Es gente que sabe más del pecado que Dios. O sea, tan cursi Dios que a esto que es un problema de mi personalidad le dice pecado. Entonces, ¿sabe qué aprende a uno? A quedar callado. Yo antes pensé que compartir el evangelio era andar con un megáfono predicando y repartiendo tratados. Ahora me doy cuenta que no. Leyendo bien las Sagradas Escrituras me doy cuenta que hay gente que sabe más de la historia que Dios. Y conozco amigos que leen mucho y saben, usted le habla de la Segunda Guerra Mundial, de la Primera, de todas, de todo lo que usted se imagine, pero saben más que Dios. Cuando Dios es el Dios de la misma historia. Entonces, ante eso,
quédese callado. El Señor Jesús no era tan romántico y tan educado como uno. Él le decía a la gente: no le echen las perlas a los cerdos. Mira el de lado, dígale: oy, oy. En serio. En definitiva, saben más y más y más que Dios mismo. Aquí vamos a encontrar gente que sabía más que el Señor Jesús de demonios. Mire usted, pero algunos de ellos decían: por Belcebú, príncipe de los demonios, echa fuera los demonios. Impresionante esto. Esta gente, hace 2000 años, el mismo Señor Jesús, que es Dios, acaba de echar un demonio de una criatura llamada ser humano que era muda y ahora no lo es. Unos se maravillan, tal vez algunos no supieron qué decir, se quedaron callados. El necio cuando calla parece sabio. Pero otros dijeron: no, es por Belcebú, príncipe de los demonios. Belcebú, para los judíos de esa época, era un dios pagano que lo comparaban con el mismo Satanás. Por eso dice príncipe de los demonios. En el Evangelio de Marcos, que aparece este mismo pasaje, los que están diciendo esto son unos señores llamados los escribas. Diga conmigo: escribas. Esa gente sabía más de la Biblia que Dios. Entonces, ellos habían venido desde Jerusalén e iniciaron este comentario perverso. Por lo tanto, es lo que te estoy diciendo. Acá tenemos personas que saben más de demonios que Dios. Siempre hay alguien que sabe más que Dios. Y eso es una tortura para el predicador o para el cristiano que de buena fe quiere compartirles de la salvación. Ahora, lo llaman el príncipe de los demonios, a Belcebú, porque era alguien, según ellos, que estaba al frente de todos los demonios. Y así parece ser según las Sagradas Escrituras. Satanás está al frente de ellos. Sin embargo, estos fariseos, groseros, a mi manera de ver, como creyente fanático del Señor Jesús, yo soy un fanático del Señor Jesús, pues ¿de qué otra manera puede vivir uno el cristianismo? Le están diciendo a mi Señor que Él no solamente está endemoniado, sino que en el nombre de Satanás es que está echando fuera a los demonios. ¡Qué insulto! Usted y yo no lo percibimos porque estamos muy pendientes de los insultos o de las cosas que nos hagan a nosotros, pero pocas veces nos ofendemos por lo que le digan al Señor Jesús. Créame que le sube a uno como una cosa. Los fariseos eran los que decían eso. La gente mantenía al Señor azotado con estas cosas. En Mateo, por ejemplo, en el capítulo 10, una vez el Señor Jesús está hablando con sus discípulos y les dice: bástele al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al padre de familia llamaron Belcebú, ¿cuánto más a los de su casa? Y esa es otra cosa. El Señor Jesús era una persona difícil de ofender. ¿Por qué? Porque estaba caminando y anduvo entre gente constantemente ofendiéndolo. Y algunos, nosotros, nos ofendemos por menos. Usted y yo como creyentes debemos ser personas difíciles de ofender. Acá con el equipo que Dios formó para hacernos los que sabíamos en la construcción, nos han pegado unas ofendidas, pero así de frente, los que saben. Y aprendimos a bajar la cabeza. Sí. Usted dice que yo soy bruto, sí. No, es que yo no soy bruto, yo soy el más bruto. Pero ahora trate de decirle a un creyente de los que no lee las Sagradas Escrituras: tóquelo, y verá cómo le corta el dedo, porque él solo ha leído hasta ojo por ojo y diente por diente. O sea, él no ha llegado a la parte que dice: ponle la mejilla a tu enemigo. No ha llegado ahí. ¿Y a qué voy con esto? Usted y yo necesitamos entender que aunque no nos toquen los tiempos de Apocalipsis, porque puede que falte mucho, el día y la hora del regreso del Señor Jesús nadie lo sabe, ¿sí? Como el carpintero, usted nunca sabe cuándo le va a llevar el mueble.
El Señor Jesús era carpintero, es lo mismo más o menos, ¿cierto? Entonces, pero que viene, el mueble llega. Entonces, el asunto es que así no nos toque eso, sí nos toca enfrentarnos con los demonios que están activos. Es que no es que van a actuar allá, están activos. Pero además nos va a tocar enfrentarnos con el carácter de los otros y con el peor todavía, el de nosotros mismos. Es que nosotros mismos somos las peritas en dulce. El Señor Jesús, después de este pasaje, va a empezar a hablar de lo que es formar el carácter de Él en cada uno de nosotros. Eso sí, porque usted no puede llegar dentro de un año, más o menos, y me diga, no, John, es que los demonios son los que me sacan a mí la chispa y por eso yo soy tan brava. No, señora, así no es. No, es que yo no dejo de empinar el codo porque es que me tiene presionado un demonio de alcoholismo. Discúlpame, tenemos que hablar, porque estamos hablando ya es de carácter. Si tú eres una persona llena del Espíritu Santo, lo que hay que empezar a desarrollar es el carácter. No, es que los demonios, no. Ya cuando uno se da cuenta, cuando el Señor Jesús pone los puntos sobre las íes, como les decía una vez, tenemos que empezar a desarrollar el dominio propio. El dominio propio, diga conmigo, dominio propio. Si usted es un creyente que lleva 20 años teniendo los mismos alaridos, las mismas rabietas, usted es una persona que tiene demonio propio, no dominio propio. Algo le pasa, algo pasa ahí. Necesitamos evaluar bien las cosas. Entonces, por Belcebú, príncipe de los demonios, dice la Escritura, echa fuera los demonios. Entonces miren que además de ser gente grosera, mire, yo sé que usted tiene situaciones en la casa pendientes, tiene hasta urgencias, tiene situaciones difíciles, duras a nivel financiero, tiene problemas tal vez de pareja, está a punto o ya rompió algo en su relación conyugal. Yo no le estoy diciendo que eso no es importante, desde luego que sí. Pero es que el Señor Jesús dejó la Biblia y el Espíritu Santo dejaron la Biblia por alguna razón. Porque necesitan que enfrentemos la vida desde ahí, no desde las situaciones. O sea, no es enfrentar las situaciones desde la misma situación que nos está ocurriendo, sino llegar a ellas con la sabiduría de la palabra de Dios. Porque hay gente que es capaz de decirle al Señor esto, que estaba endemoniado y que echa demonios por el mismo Satanás, pero también siempre están mirando, buscándole la caída a uno en lo que es el cristianismo. Porque mira lo que dice la Escritura. Y otros, para tentarle, le pedían una señal del cielo, no para creer en él, sino para tentarlo. El apóstol Pablo lo ilustró muy bien en 1 Corintios capítulo 1, versículo 22 al 24. Mire qué interesante. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Y con respecto a los creyentes, Pablo dice, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos, tropezadero. Y para los gentiles, locura. ¿O no le dicen a usted, mi hermana, que usted está loca porque está metida en esto? Sí, allá sus compañeros en la oficina o en el colegio, cuando se dan cuenta que usted es creyente, empiezan a decir, pastor, y se lo gozan, no porque sea un título noble, sino para gozárselo. Ahí va el aleluya. Y se empiezan y entonces, si uno se deja vencer de eso, termina siendo hipócrita porque termina negando la fe por darle los gustos a los demás. Mire, esta gente, para tentarlo, le pedían señal del cielo. El Señor Jesús, ante eso, tiene respuestas fuertes. Deseamos de ver de ti señal, dice en otro pasaje las Sagradas Escrituras. Y el Señor Jesús a esa gente la deja seguir de largo. ¿No le pasa que usted lleva años tratando, insistiéndole a alguien, su compañero, su familiar, su mamá, su papá, un tío, una tía, su marido, y dele y háblele y háblele y háblele? ¿Sabe que el Señor Jesús no se quedaba estancado ahí? Él seguía donde sí lo recibieran y le hablaba a los que sí.
Entonces, para que dejemos ahí, porque por fin salimos de toda esta cosa de los demonios, quiero que usted, mi hermana y mi hermano, si va a volver o si va a seguir escuchando esto a través de lo que queda grabado, sepa y entienda que el Evangelio de Lucas a partir de acá va a tratar con el carácter de cada uno de nosotros. O sea, los carros americanos, recuerden que fui repuestero, la varilla medidora del aceite no es como la de los carros ensamblados acá, que es así cortica, parece un termómetro. No, los carros americanos tienen una varilla larga como la base de ese micrófono, entra hasta allá. Dios nos va a pegar una medida de aceite de aquí en adelante, que le cuento que si usted no está preparado y preparada, mi hermana, para saber si realmente es cristiana o cristiana, no vuelva. Váyase así al lago de fuego y azufre en medio de su ignorancia. ¿Por qué? Porque créanme, dentro de nosotros mismos, empezando por mí, no va a quedar títere con cabeza. El Señor Jesús va a hablar con usted y le va a decir: venga para acá, ¿usted quiere mucho a su mamá? Sí, yo amo mucho a la viejita, ¿quién no? ¿Cierto? Dice, pero la quiere más que a mí. Usted va a decir: pero es que es mi mamá. Sí, ¿la quiere más que a mí o no la quiere más que a mí? Sí, la quiere más que usted. Entonces no es digno de mí. ¿Usted quiere más su empresita más que a mí? No, pero señor, es que yo doy empleo, soy, mejor dicho, el país funciona por mi empresa. Sí, pero ¿la quieres más que a mí? Sí. Entonces no eres digno de mí. Y cosas tan insignificantes como el Señor Jesús le va a preguntar: ¿usted cuando hace un banquete en la casa, quién invita? Hasta allá se va a meter el Señor Jesús. ¿Están aquí mis amigos? Ven, ok. Vamos a estar en pie. Di conmigo: Señor Jesús, gracias por tu palabra, que es viva y es eficaz y cortante que espada de doble filo, y penetra hasta examinarme lo más profundo de mi ser, para sacar lo que es tuyo de lo que no es tuyo. A ti sea toda la gloria, amado Padre Celestial. A ti sea toda la honra, amado Señor Jesús. A ti sea toda la gloria, Espíritu Santo. Y a los tres, por los siglos de los siglos de los siglos. Amén. Dios nos bendiga.